Muy buenas tardes, arrancamos nuestro programa de hoy y lo hacemos además con nuestras entrevistas políticas. Empezamos con Peralta y concretamente con el candidato de UPN, Carlos Balduz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fayone. Bueno, última entrevista ya de los candidatos de Peralta. Hemos ido, como en todas las localidades, de menos votos a más votos. En este caso, UPN como Navarra Suma ganó las elecciones pasadas y bueno, pues la Junta Electoral ha decidido que en vuestro caso erais vosotros los que teníais que participar en última posición. Lo aclaro porque nos gusta en tema electoral aclarar todo para que quede cristalino. Pregunta que os hago la primera a todos, Carlos, ¿por qué decides presentarte? Decido presentarme, fundamentalmente, lo acabas de decir, lo que estipula la Junta Electoral, porque ganamos las últimas elecciones. Yo creo que es un argumento sólido, un argumento consistente. Hubo 1.380 personas que confiaron en nuestro proyecto y yo creo que eso es un aval más que suficiente para volver a intentarlo. Cierto es que al final un poco las maniobras políticas, legales por supuesto, pues impidieron que llegásemos al gobierno. Al final recordemos que el Partido Socialista con un concejal pues apoyó a Unión Peraltesa de Izquierdas y eso pues nos mandó directamente a la oposición. Y el segundo motivo es pues porque hemos decidido esta legislatura el trabajar, asumimos la responsabilidad de adquirir las presidencias de Comercio, Turismo, Medio Ambiente y Sanidad. Hemos trabajado bien, hemos cumplido el mapa de ruta a la perfección, haciendo una oposición firme y constructiva basada en la moderación, y yo creo que al final el trabajo da sus frutos y estoy convencido de que los peralteses van a responder en ese sentido. Hablas en plural, ¿cómo es tu grupo? Sí, repetimos candidatos, o sea, hay personas que repiten, hay personas que no, que son nuevas, tenéis ahí un poquito de todo, ¿no? Sí, al final los 4 primeros repetimos. El candidato, obviamente, luego Javier Campo, después Ángel Castillejo y luego Maite Urroz. Estos ya repetimos y luego los demás pues son todos nuevos. Al final hay una combinación, Sabia nueva, entiendo, ¿no? Exacto, sabia nueva y renovada. Yo entiendo que tiene que haber una mezcla, es lo ideal. Y yo creo que hemos formado luego ya del 7 en adelante hasta el final, hasta el 13 hay un grupo joven, un grupo nuevo y yo creo que tenemos un buen proyecto y un buen equipo que estoy convencido de que vamos a sacarlo adelante. Vamos a sacarlo adelante, quiere decir, algún candidato os he preguntado, ¿no? Porque claro, en las autonómicas tenemos encuestas, en las nacionales, luego aciertan o no aciertan, pero tenemos ahí un poquito de encuestas de las que tirar. ¿Qué feeling tenéis vosotros? ¿Qué sensación tenéis? No, yo personalmente y también el grupo creo que va a salir bien el tema, estamos optimistas. Yo creo sinceramente que toca cambio. Yo creo que un alcalde, por ley, ya sé que no es, pero yo estimo que más de 8 años no debería de estar. Yo creo que así debería de estar regulado y tipificado. Yo creo que al final esto te ocasiona un desgaste y yo creo que ya el cambio a los 8 años, yo creo que es más que justificado. Encima, insisto, lo que antes he apuntado, hemos hecho bien las cosas, hemos trabajado, hemos hecho además para todos, no hemos tenido distinciones de para unos, para otros, y yo creo que al final, insisto, llegará la recompensa, estoy convencido. Pactos, yo no sé si os dan miedo, bueno, miedo, hablar de miedo, hay que hablar de miedo en otros temas, pero miedo, respeto, no sé cómo denominarlo, esa posibilidad, ¿no?, de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió la legislatura pasada, que al final UPN gana, o Navarra Suma en ese caso, ganó las elecciones, pero no gobernó. Sí, yo en este tema quiero ser muy rotundo y muy claro. Como bien dices, las últimas elecciones ganamos y no gobernamos. Ahora estamos viendo el mismo escenario, los mismos candidatos, y estoy convencido que lo tienen todo ya acordado. Estoy convencidísimo. ¿Pero es una sensación? Es una sensación mía. No, porque tengas pruebas. No, por supuesto. Es una sensación que yo creo que no hay que ser muy vivo, políticamente hablando, para augurar lo que va a ocurrir. Al final hemos visto una condescendencia excesiva por parte del Partido Socialista, hasta Juan Carlos Castillo, como si hubiese tenido, permíteme la expresión, mayoría absoluta, porque ha estado campando a sus anchas, políticamente hablando, y yo creo que eso
que en su día manteníamos de que cabría la posibilidad de que el Partido Socialista se abstuviese para facilitar la gobernabilidad de la lista más votada, eso a día de hoy ya no existe. Bueno, eso fue algo que decidió Carlos de Miguel en su día, candidato socialista, ¿no? Que bueno, no está escrito en ningún sitio, pero que él decidió que fuera así, y de hecho dio el gobierno a UPN en una ocasión. Carlos, ¿crees que os puede afectar de alguna manera? Porque claro, yo lo decía al principio, ¿no? Las elecciones pasadas concurríais como Navarra Suma, ahora estáis solamente como UPN, va a haber votos del PP, va a haber votos de Ciudadanos que pueden ir a vosotros o no, esto, bueno, nunca se sabe. Yo no sé si esto pensáis que os puede perjudicar de alguna manera o no. Claro, al no haber lista del PP en Peralta también igual... A ver, yo entiendo que no puede afectar en gran medida. Sí, obviamente a nivel regional, a nivel... ahí sí que se notaría, pero aquí en un pueblo al final date cuenta que aglutinamos el voto de centro-derecha. Entonces yo creo que toda la gente que está con esa sensibilidad, yo creo que la vamos a aglutinar y la vamos a canalizar en nuestra formación. Yo no creo que haya ningún problema en ese sentido, ni que vayamos a notar diferencia respecto a la coalición de Navarra Suma de las anteriores legislaturas. Y yo también, permíteme que añada, Jaione, volviendo un poquitín al tema anterior, que me lo había dejado en el tintero, quiero que la gente analice que al final el Partido Socialista sacó 340 votos la vez anterior, UPI sacó 1.340, UPN sacamos 1.380, entonces... un partido con 340 votos, que se traduce en un concejal, decidió sobre dos partidos quién gobernaba, en este caso sobre el que no había obtenido la mayoría de los votos, el mayor respaldo de la ciudadanía, pero que es que encima se quedó con las dos concejalías de más peso, de más presupuesto, como es Festejos y Cultura. Bueno, de más presupuesto, de más peso no, bueno, de más presupuesto. Industria, está urbanismo, está agricultura. Sí, quiero decir de más presupuesto. Entonces, con esto quiero decir, que obviamente muchos se dirán en sus casas, pero es legal, por supuesto que es legal, pero no es muy democrático. Son partidos que luego sacan pecho de lo que vamos a hacer, lo que han reflejado las urnas, y en este caso no se dio. Insisto, y esta vez estamos en el mismo escenario. Bueno, como dices tú, ¿no? Es legal, es democrático también. Otra cosa es que, bueno, que pueda parecer injusto, sobre todo al partido que gana las elecciones y se queda sin gobernar. Volveríamos un poco a eso que seguro que hablamos después de las elecciones a nivel nacional, autonómico, de lo de la lista más votada, pero que luego cuando uno está en el gobierno nunca termina de aprobarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno gana las elecciones, bueno, pues de alguna manera se le queda un poco ahí esa cosa, ¿no? De, en fin, no consigo gobernar. Pero bueno, es lo que tiene esta democracia. Carlos, valoración de la legislatura. Ya nos estás dando alguna pincelada de cómo has visto esta legislatura. No sé si quieres incidir un poquito más o pasamos directamente al programa. Tú decides. No, voy a hacer valoración rápida, general. Para nosotros, lo más positivo es el trabajo que hemos llevado nosotros adelante. Insisto, desde las concejalías de Comercio, Turismo, Medio Ambiente y Sanidad, además incidiendo especialmente en sanidad y en comercio, que eran dos concejalías que al final, alguna vez lo he apuntado, entre comillas, y lo digo con todo respeto, residuales, que son las que se ofrecen a la oposición, pero que con el tema de la pandemia pues cobraron especial relevancia. Y yo creo que se ha trabajado en todas de manera intensa. Pero ¿qué ocurre? Que no hemos tenido facilidades por parte de alcaldía, mejor dicho, de UPI. Entonces, hemos visto que se nos ponía palos en las ruedas. Y voy a decir tres detalles rápido. La primera, vimos en el tercer año cómo en nuestras partidas presupuestarias se nos rebajaban, sobre todo en actividades directas, porque Juan Carlos en algún momento ha dicho que la partida general subía, pero en actividades directas, que son las que hacíamos cara al público, se nos han rebajado. Luego también hubo un intento de absorber nuestras páginas de redes sociales. ¿Qué ocurre? Que era la única forma de dar a conocer el trabajo que hemos llevado estos 4 años. Es que no tenemos otra manera de llegar a la ciudadanía. Entonces se intentó por parte de alcaldía eso canalizarlo y hacerlo de manera oficial. Ese era el argumento, pero entenderás y entenderán la ciudadanía, los ciudadanos, que eso no se pueden cambiar las normas del juego al tercer año. Eso sí, se plantan las bases desde el principio de legislatura, estamos bien, pero eran además páginas que no eran heredadas,
sino que eran creadas por los propios presidentes de las concejalías. Eran personales. O sea, que en algunos casos, yo ahí te entiendo, Carlos, pero en algunos casos, por ejemplo, sí que es verdad que son páginas de Facebook que tienen el nombre del Ayuntamiento de Peralta con fotos de los propios concejales, quiero decir, como muy personalizadas. Ahí, pues igual... Sí, pero la intención era el llevarlas desde el Ayuntamiento y al final el que no las controlaran los propios presidentes. Era con mucho tema político de fondo. Y luego al final... Cultura, por ejemplo, lo hacen así, lo lleva el coordinador, deporte lo lleva el coordinador también, ¿no? Sí, coordinadores que están bajo las órdenes de los presidentes de las comisiones correspondientes. Y luego también al final, que es un detalle que no es tampoco poco importante, se nos impidió o no se nos dio el cohete el último año. Fuimos la lista más votada, insisto, representamos a una gran parte de la población y no se nos dio la oportunidad de tirar el cohete. Es más, volvió a tirarlo de nuevo UPyD. Eso no me parece, no me parece correcto. Esto en cuanto a la valoración negativa. Bueno, lo de las concejalías, por cerrar un poco el tema, porque es un tema de medios de comunicación que de alguna manera también un poco nos afecta. Es cierto que Turismo y Comercio también tienen una coordinadora que podía llevar perfectamente las páginas de Comercio y Turismo, igual que lo lleva el coordinador de Cultura o el coordinador de Festejos, pero también es verdad que hay que regularlo desde el principio de la legislatura. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. No al tercer año el cambiar las normas del juego, que eso es lo que no estábamos dispuestos nosotros. Bueno, pues temas que has puesto encima de la mesa como ejemplos de lo que vosotros consideráis un poquito de lo que es la legislatura, y vamos al turrón. ¿Qué ofrecéis a los vecinos para estos próximos 4 años? Hablamos de industria. Sí, en industria hay que reconocer que Peralta somos un pueblo industrial. Es la parte más importante, es un motor económico fundamental, y nosotros venimos incidiendo en la importancia de comprar suelo industrial, tener suelo industrial público, y hacer una gestión lo mejor posible para conseguirlo de la manera más asequible, para poder luego ofertarlo a las empresas que quieran venir a nuestro pueblo. Yo creo que es que hay que tener preparado, hay que estar preparado. No puedes esperar a que venga una empresa, te solicite suelo y no tengas. En este sentido quiero decir que todo este trabajo hay que llevarlo adelantado. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que la política industrial que se ha llevado en Peralta ha sido mala. No, lo siguiente, hemos visto como en 8 años no hemos conseguido el ver una sola nave, una sola industria que se haya implantado en el nuevo polígono, y hemos visto como polígonos colindantes, de pueblos colindantes como Funes, como Marcilla, se están ampliando de manera exponencial, están llevando tanto en Marcilla como en el sector del metal, como en Funes en el sector agroalimentario. Yo creo que es que hay que hacer las cosas en industria. Lo primero, pillar suelo industrial, eso hay que preparar un buen plan y ver las posibilidades que hay, pero hacernos con una buena dotación de suelo industrial público, estoy hablando, porque obviamente, perdona Jaime, obviamente hay privado, pero claro, al doble de precio de lo que se está ofertando en otros pueblos. Entonces los empresarios obviamente sacan sus cuentas y de ahí lo de ser competitivos. Bueno, industria, suelo industrial, sí. Hacer un planteamiento, entiendo que no tenemos todavía previsto dónde podría ser, esto es más complicado. Tenemos alguna idea, que no me la vas a contar. Pero tampoco vamos a desvelarla. Esto lo dejamos para los 4 años y gobierna UPN, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, Hacienda, ¿qué podemos ofrecer de Hacienda, Carlos? Sí, en Hacienda lo que ofrecemos estamos hablando de Peralta, tiene ahora, a día de hoy, un presupuesto de 8 millones de euros. Tiene una situación que económicamente hay que reconocer, estamos bien. Hemos venido disfrutando, como todos los ayuntamientos, de subvenciones importantes, tanto de Europa como del Gobierno central. Entonces, yo creo que lo que es importante a día de hoy es el bajar la presión fiscal. Cuando digo de bajar la presión fiscal, nos comprometemos a congelar los impuestos para los 4 años. Hoy en día las familias lo están pasando mal, verdaderamente mal, con la inflación, las que tienen una hipoteca con la subida del Euribor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros consideramos que las administraciones tienen que poner todo de su parte en lo que es fiscalidad, y tienen que favorecer, y más en los ayuntamientos que están saneados, y todo eso tiene que repercutir en la ciudadanía, y que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos para que le den curso. Los impuestos, entiendo, claro, de los que dependen del ayuntamiento, que no son todos, los impuestos, exacto, los impuestos directos que dependen, que son potestad del ayuntamiento. Obviamente
Uno que tenemos comprometido, aunque vamos a cambiar la gestión, es de las instalaciones deportivas. Ahí en el pliego antiguo siempre ponía, contemplaba que había que subir el IPC, lo de la subida a la vida, pero ahora, como ya sabéis que va a haber un cambio de modelo de gestión, ya veremos a ver cómo queda. ¿Vosotros apoyaríais también ese cambio de modelo de gestión? Nosotros siempre hemos dicho que es importante el cambiar el modelo de gestión de las instalaciones deportivas y sobre todo para conocer, llevamos muchos años licitando a otras empresas, para conocer el balance real y el gasto real de las instalaciones deportivas, porque ojo, alguna vez lo hemos apuntado, no tenemos una bolita mágica que puede decirnos si el cambiar de gestión va a ser favorable o desfavorable, no lo sabemos, pero sí es cierto que conoceremos los datos y los números de primera mano. Y sobre todo el tema del mantenimiento, que siempre ha sido un poco el tema, la espada de Damocles que siempre he mantenido, y te lo digo como concejal de deportes, se va a llevar de manera directa y yo creo que mejorará de manera importante, seguro. O sea que si UPN gana también tendremos esa gestión municipal, ¿no? En ese sentido estáis por supuesto, de acuerdo. Lo hemos estado apoyando desde el minuto. Urbanismo. Sí, en urbanismo lo que vamos a promover fundamentalmente es vivienda VPO para jóvenes. Creemos que es un problema importantísimo, no solo a nivel local, sino a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que el tema de la vivienda, todos que vemos a los jóvenes, tenemos un problema de que no se van a emancipar, porque es que llega el momento y tenemos hijos, sobre todo los que tenemos de 18 y 19 años y más, que vemos hijos para muchos años, porque el problema de la vivienda es inaccesible. Yo creo que hay que hacerse con el suelo municipal, que tengamos un poco en el planeamiento, estudiarlo bien y ofertarlo y analizarlo, pues para que se haga público, para que se lleve a cabo viviendas de VPO. Luego también en urbanismo lo que vamos a hacer es un plan de embellecimiento urbano. Nosotros entendemos que no se ha mantenido el pueblo. Yo recuerdo que cuando estábamos gobernando se pintaban los pasos de cebra, se pintaba el pueblo entero, y ahora mismo está mal porque no se ha mantenido en condiciones. Vemos un pueblo abandonado. Esto lo queremos mejorar, eso ya te digo, llevando a cabo un plan de embellecimiento urbano, y además vamos a poner la lupa, y esto lo digo bien claro, en las cacas de los perros y en los orines, porque creo que es un problema real. Hemos recibido multitud de quejas y nadie ha puesto solución. Me río porque parece un tema baladí, no lo es. No lo es. Y te lo digo, luego Jaione, tengo una idea que te voy a dar yo en este sentido. Y te lo digo, Jaione, porque ves ordenanzas de otros pueblos y aparte de estar muy bien regulado el tema de las cacas de los perros, aquí parece que estamos acostumbrados a que salga el perro y pero el problema lo tienen en todos los sitios, Carlos, es complicado. Pero hay que intentar solucionarlo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Inicialmente con una campaña de concienciación, que la gente sepa los problemas que conlleva, las enfermedades que trae el que cuando los animales hacen sus excrementos en los parques, luego están los hijos jugando, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, que hay que tener un poco de civismo, porque es que nos hemos acostumbrado, lo que te decía antes, a que vayan con el perro y se meen en las esquinas y aquí no pasa nada. Hay que acatar el problema de las cacas y el problema de los orines, porque hay muchas ordenanzas municipales en otros pueblos que lo que hacen es acompañar con un botellín de agua y luego diluir cuando ha meado el perro. Y yo creo que en ese sentido pues vamos a meter mano de manera importante. Bueno, me hablabas de vivienda de los jóvenes, me interesa este tema porque es un tema totalmente de moda. De moda me refiero, no decir de moda es despreciarlo, todo lo contrario, es un problema que existe. ¿A dónde iríamos? Hablabas de suelo urbano, quiero decir, de suelo municipal, entiendo, que se les cedería a los constructores, lo construiría el ayuntamiento. ¿Qué salida le daríamos a esto? Porque claro, hablamos de mucho dinero. Sí, a ver, eso lo primero que hay que hacer es analizar a ver el suelo que tenemos municipal. Después de tener el suelo municipal, ahora por ejemplo en Pamplona lo que han hecho es sacar las licitaciones por lotes y lo que han hecho es adjudicarlas a promotoras, con la finalidad de hacer luego VPOs. Hay un acuerdo, hay un convenio. Y eso es lo importante, el llevarlo adelante, el trabajar, el ver el problema, porque el problema es real, y luego el darle solución. Un minuto nos queda, que se ha pasado el tiempo volando, Carlos. Teníamos aquí temas, me habías dicho para hablar, juventud, servicios sociales, agricultura. No sé si quieres hacer un resumen muy resumido. Rápidamente, en juventud... Un minuto, ¿eh? Sí, un minuto. En juventud decir que consideramos que han sido los grandes olvidados de esta legislatura. Nosotros vamos a hacer un plan de juventud, vamos a insistir
en crear la figura de un coordinador de juventud que canalice todas sus inquietudes, todas sus demandas, que los haga partícipes y eso y consideramos importante pues que también recuperar, porque no solo en juventud no se han hecho cosas, sino que las que había se ha quitado. Había un centro juvenil que se cerró. Nosotros nos comprometemos a crear una casa de juventud y un centro juvenil. Bueno, servicios sociales y agricultura lo tenemos que dejar, hemos seguido un poco el orden que tú nos has indicado prioritariamente. Me decías, quiero comentar la primera medida que voy a tomar muy brevemente, por favor, que nos hemos ido de tiempo. Sí, la primera, gracias Jaione, la primera medida que vamos a adoptar es recuperar la atención presencial de alcaldía para la ciudadanía. Cuando digo presenciales es el mismo horario que la administración. O sea, quiero decir, ahora mismo, a día de hoy, pides una cita con el alcalde y solo está los miércoles de 10 a 1. Entonces, el ayuntamiento va a estar abierto para todos los ciudadanos. Tiene que ser un alcalde cercano. Lo siento mucho, pero nos hemos pasado y el tiempo está pactado con todos los candidatos. Lo lamento, pero es lo que hay. Carlos Balduz, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias a vosotros, Jaione.